Muy buenos días, muy buenos mediodías, según la parte de Latinoamérica para todos. Gracias por acompañarnos en este tercer webinar, en donde vamos a hablar de elementos claves para la salud de compañías en base al manejo de información, en base al control operativo y a la visibilidad de gestión a tiempo real. Hoy estamos participando tanto Lisette Romero como especialista de gestión de proyectos en calle, y en este caso mi persona, Antranik Chakishian, como Business Manager Latam y Country Manager para Paraguay. ¿Qué vamos a estar hablando un poquito hoy? Bueno, básicamente en esta Business Class vamos a tocar temas relacionados a tácticas para operaciones en calle. Bien, y vamos a empezar preguntándonos si realmente sabes qué está pasando en tu operación en calle, punto de venta, planta o taller. Comenzaremos entonces presentándoles quién es GoToWorks. En este caso, desde GoToWorks potenciamos a los proveedores de servicios en calle a ser más rentables y escalables y eficientes. Y básicamente somos una empresa latinoamericana de tecnología que tiene presencia en más de 12 países. Hoy tenemos más de 10 años impulsando la transformación digital de operaciones en campo de cada uno de nuestros clientes con core de negocio vinculados tanto al sector privado o al sector público, entregando mayor eficiencia, visibilidad y control operativo. Trabajamos en segmentos muy variados y contamos con un equipo de profesionales también de varias nacionalidades que nos da mucha diversidad en las formas de pensar y en la ejecución, apasionados en este caso por la innovación y el impacto social en la mejora continua. GoToWorks es un software de gestión de servicios en campo que básicamente opera ayudando a coordinar, ejecutar y monitorear personas, activos y operaciones distribuidas geográficamente desde una sola plataforma. Básicamente a través de la integración de formularios multimedia, geolocalización, workflow, validación, control de rutas, marcas horarias y mucho más, ayudamos a gestionar de forma transparente la operativa de forma neurálgica para cada gerencia, generando indicadores automáticos, alertas y dashboards personalizables para que cada una de estas gerencias pueda acceder de manera directa a sus datos relevantes, adaptándonos a las operaciones de servicio técnicos, inspecciones, logística, retail, gobierno, telecomunicaciones, ventas, cobranzas y cualquier tipo de proceso que para nuestros clientes sea un core de negocio gestionando una operación en campo. Vamos a hablar hoy de algunos elementos que tienen que ver con esta presentación, todo lo que tiene que ver con costos ocultos por no tener visibilidad operativa, consecuencias sin visibilidad en tiempo real, el impacto directo de la eficiencia y el negocio. Vamos a hablar de casos económicos concretos, vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial potencia nuestra plataforma desde el manejo de dashboards dinámicos, inteligencia en acción, funcionalidades claves para la operación y beneficios concretos. Vamos a hablar también de indicadores claves para monitorear en campo y cómo llegar de mejor forma a ellos y entender cuáles son los más propicios para cada unidad de negocio, tanto KPI operativos imprescindibles y visibilidad accionable como mejora continua, y también cómo dejar atrás Excels, mails y reportes desconectados entre sí. Nos vamos a empezar preguntando entonces qué costos ocultos genera no tener visibilidad operativa. Hoy básicamente estamos hablando de algunas consecuencias que termina generando operar sin visibilidad en tiempo real o trabajar con decisiones a ciegas. Bien, ¿qué pasa cuando no ves lo que ocurre en el día a día? Bien, básicamente trabajamos en base a operaciones que se gestionan con reportes de ayer o la semana pasada, que basan sus decisiones en datos vencidos y esto básicamente apunta a un frenado de la acción o también generar desalineación entre áreas.
operaciones de logística, ventas, servicio técnico, mantenimiento. Pueden estar tomando decisiones contradictorias porque cada uno maneja su propia verdad. Y esto genera falta de trazabilidad. Si ocurre un problema, por ejemplo, una visita que no se ejecuta o una entrega mal realizada, no tenemos forma de rastrear el origen. Entonces, basamos esas decisiones basadas en reportes actualizados y perdidos, tenemos esa desconexión entre áreas y tenemos problemas que no tienen trazabilidad. Y esto termina impactando en costos reales para la operación. Bien, si hablamos de el impacto en el negocio, horas semanales perdidas en recolección de datos y consolidación, pérdida de ingresos por falta de tareas completadas o fallas en entregas o servicios no concretados y una capacidad de reacción limitada porque solo se actúa cuando ya está. Entonces ahí estamos hablando de algunos puntos claves. Si hablamos de tiempo administrativo duplicado, bueno, hablamos de recolección de datos en campo, más consolidación, más armado de reportes, es igual a horas perdidas. Pérdida de ingreso por falla nos referimos a entregas que son mal realizadas, tareas que no se completan, visitas y seguimiento, que van a impactar directamente a la experiencia del cliente, y esto termina impactando en incumplir con los objetivos y las decisiones o directrices de la compañía. Y esto termina generando un impacto económico. Bien, este impacto económico tiene que ver con cómo, de alguna manera, esto se traduce efectivamente en pérdidas económicas para una compañía. Entonces, si hablamos de un ejemplo concreto, un supervisor que le dedica 2 horas al día a consolidar información, unas 40 horas al mes, podríamos estar hablando de unos $600 de tiempo improductivo. Bien, y si estamos hablando de 5 supervisores, podríamos estar hablando de una pérdida mensual de hasta unos $3.000, porque básicamente estamos hablando que se generan errores, además derivados a esta inacción. Cuando hablamos de fragmentación de datos y hablamos de errores administrativos, vamos a citar algunos ejemplos. McKinsey y Gartner hablan de la fragmentación de datos y los silos. Estos básicamente son repositorios aislados de almacenamiento de datos, que en este caso genera e implica que empleados dediquen hasta un 30% de su tiempo en corregir y buscar esta información. Gartner además indica que la mala calidad de datos hoy le está costando a las compañías anualmente hasta $15 millones. Cuando hablamos de decisiones tardías y hablamos de pérdida de oportunidades, McKinsey detecta que el 86% de las empresas reconocen que necesitan reporting, que necesitan tener información a tiempo real, pero que solamente el 23% de las compañías al día de hoy tienen este tipo de soluciones. Gartner y McKinsey también coinciden en que no tener datos actualizados puede generar pérdidas entre el 10 y el 20% en costos operativos. Y ahí entra GoToWorks, aportando visibilidad minuto a minuto, entendiendo qué está pasando a tiempo real, dónde, quién lo está haciendo, control y validación en tiempo real de lo que se hizo, cómo y con qué resultado, y al mismo tiempo dashboards que permiten ver de forma visual y clara los desvíos sin la necesidad de procesar información manualmente. Y esto está apoyado, por supuesto, con la IA. Entonces, ¿cómo potencia la IA la plataforma de GoToWorks? Bueno, la IA analiza patrones históricos, bien, en todo lo que tiene que ver con predicción y prevención operativa, de tareas, de geolocalización, condiciones operativas para prever. Por ejemplo, fallos en equipos, mantenimiento predictivo, ausentismo o baja de productividad en ciertas zonas o ciertos perfiles, tareas con alta probabilidad de incumplimiento de acuerdos de servicio o SLA. Como resultado, empezamos a mejorar una consolidación de la predicción de la operativa, generando una acción anticipada en el lugar. Además, hablamos de asignación automática de tarea. Los algoritmos, básicamente, hoy en día, pueden sugerir o directamente ejecutar la mejor asignación de tareas combinando algunas variables como cercanía geográfica, skills o habilidades del técnico,
nivel de carga actual o agenda y además tipo de tarea. Se traduce esto en mejores tiempos de respuesta y menor uso de recursos. También podemos hablar de lo que tiene que ver con reconocimiento de imagen y evidencia fotográfica. La IA puede analizar fotos cargadas en formularios para validar condiciones de los sitios, detectar instalaciones incompletas, comprobar presencia de materiales o daños, también detectar la presencia de productos en góndola para empresas de productos de consumo masivo, y además también la capacidad de detectar el correcto uso de implementos de seguridad para trabajos con riesgo. Y cuando hablamos de recomendaciones y optimización continua, la inteligencia artificial nos permite a través de los KPI generados mejorar rutas logísticas, cambios en horarios o turnos, redefinición de SLA por cliente o por zona y generar recomendaciones que tengan que ver con el conocimiento operativo histórico de la compañía, prediciendo escenarios futuros y recomendando acciones. Esto permite evolucionar las reglas operativas y básicamente, sin intervención humana constante, actuar mejorando los procesos. Y los dashboards dinámicos, con inteligencia en acción, que básicamente hoy nos permite que no solo se muestren datos, sino que la IA puede detectar automáticamente indicadores fuera de rango, anomalías o tendencias. Ejemplo, que las tareas en la zona sur bajaron en un 18% esta semana menos versus la medida habitual. Y ahí tenemos dashboards dinámicos con inteligencia de acción que a través de 21 widgets configurables, 16 filtros combinables, a través de lo que es drill down por clic, de lo general al detalle, nos permiten adaptar básicamente visuales, bien, para que cada gerencia pueda acceder a sus datos relevantes de operación. Visuales que se actualizan a tiempo real, que se generan de forma automática guardados entre sesiones, que permiten exportar esa información de forma simple y que además tiene la capacidad de generar tours interactivos para los usuarios. Esto adaptando la inteligencia de negocio a las necesidades particulares y esto permitiendo que se especifique las claves operativas. Como beneficios, tableros que no tienen la necesidad del manejo de áreas de tecnología para ser editados o modificados, filtros inteligentes por usuario y visibilidad adaptada a cada rol. Desde operativos hasta gerenciales, la capacidad que cada uno pueda acceder a la información que le resulte más conveniente. Y vamos a hablar de otro punto importante. Cómo identificar los indicadores claves que deberías monitorear en campo. Bien, y nos vamos a comenzar preguntando ¿por qué cuesta tanto definir KPIs correctos? Bien, y básicamente podemos decir que muchos líderes operativos generalmente heredan reportes viejos sin preguntarse si reflejan lo que realmente importa. Porque se enfocan básicamente en lo que es más fácil de medir y no realmente en lo que mueve la aguja. Y en este caso porque muchas veces no tienen herramientas para capturar y analizar estos datos en campo de forma ágil y confiable. Entonces, nos vamos a preguntar también cómo hacerlo mejor. Bueno, entonces, primero nos vamos a hablar de cómo los KPI conectan con el negocio. Fundamental entender cómo esos indicadores de gestión están conectando con mi operativo y con mis claves del negocio. Si tu meta es mejorar el servicio, podemos estar hablando de que es necesario medir el cumplimiento de las tareas, el tiempo de respuesta, la satisfacción del cliente, el cumplimiento de SLA o algunas otras características. Si tu objetivo es la eficiencia operativa, podemos estar hablando de enfocarte en las tareas por técnico, en las rutas optimizadas, en tiempos muertos, etc. Si estamos hablando de ventas, podemos estar hablando del control de cumplimiento de rutas, el correcto cumplimiento de las visitas in situ a los clientes y el relevamiento de estado de situación de puntos de venta. También la necesidad de mapear actividades críticas en campo. Por ejemplo, preguntarse qué tareas ejecutan tus equipos, que si fallan van a impactar en el cliente, en los costos o en los ingresos. Y también observar puntos de fricción que tengan que ver con potenciales pérdidas también. Y ahí vamos a estar hablando de dónde estás perdiendo el tiempo y calidad o dinero.
Ahí hay un indicador clave que va a apuntar a buscar elementos que nos permitan obtener hoy o mañana indicadores que faciliten controlar las pérdidas o la calidad de servicio que estamos generando. Entonces, KPI imprescindibles en terreno. Hablábamos hoy de cumplimiento de tareas, tiempos promedios, porcentaje de visitas fallidas o sin seguimiento, indicadores de la experiencia del cliente, cumplimiento de SLA, tiempo de respuesta, tiempo de traslados, cantidad de tareas ejecutadas respecto a las variables de meses anteriores o históricos, y datos que tengan que ver con la ejecución y lo que corresponde a la actividad de colaboradores en equipo. Y ahí apuntamos a la visibilidad accionable para una mejora continua, que cada rol va a requerir indicadores específicos. Y GoDuWork permite configurar esas vistas por rol, por sector, por zona, y personalizar el tablero de forma pertinente. Cuando hablamos de KPI alineados que impulsan la eficiencia, un estudio de Harvard indica que las empresas con KPIs pobres hoy en día pueden perder hasta un 10% de la facturación anual por esfuerzos ineficaces. Y Gartner y McKinsey vuelven a apuntar a que invertir en analítica y KPI puede generar un ahorro entre el 10 y 20% en costos operativos e incluso mejorar márgenes de operación hasta un 60%. Cuando hablamos de rapidez en la acción, Deloitte informa que las compañías con análisis intensivo de datos toman decisiones hasta 5 veces más rápidas. Y para poner ejemplos reales, General Electric ahorró hasta $300 millones incorporando métricas eficaces con plataformas de gestión, y que empresas que aplicaron metodología sistematizada lograron reducir el costo hasta 25%. ¿Cómo lo ayudamos a resolver? Con formularios digitales configurables, capturas de cada punto de control, crítico en el momento de la ejecución, con dashboard dinámicos que básicamente permitan ver los datos de forma organizada, usar filtros inteligentes y drill down para encontrar causas raíz, y además sin depender de Excel o depender de áreas de tecnología. Y luego vamos a hablar cómo dejar de depender de Excel, mails o reportes desconectados. Entonces, empecémonos preguntando por qué esto es un problema. ¿Por qué es un problema hoy tener procesos que dependan de comunicación manual o de soluciones obsoletas o desconexión entre reportes o áreas? Primero que nada, vamos a estar hablando de que Excel no es escalable. Básicamente es útil para una persona, pero no es útil para equipos de 10, 50 o 100 personas. ¿Por qué? Porque no hay una sola fuente de verdad. Estamos hablando de que un supervisor tiene un archivo, otro supervisor tiene otro archivo, y cada uno de los gerentes tiene un archivo distinto, y esto termina implicando de que cada uno tiene sus datos de forma aislada, y que además esto depende de las personas. Si estamos hablando de que una persona se va de vacaciones y no actualiza el reporte, el sistema se cae. ¿Qué necesitas en su lugar? Bien, básicamente una plataforma que permita recoger datos en el momento que ocurre la operación, una solución que transforme estos datos en indicadores, gráficos y alertas, sin depender de nadie y que lo genere de manera automática. Y un sistema que te permita ver y actuar desde tu celular o navegador sin fricción ni curva de aprendizaje. Y ahí hablamos de Excel con carga manuales, errores por falta de actualización. Podemos hablar también de correos con información dispersa sin seguimiento central, reportes de datos atrasados y análisis limitados. Muchas compañías manejan operativa a través de comunicaciones por WhatsApp, que en un grupo operativo donde hay decenas o cientos de personas se acumula la información y termina generando que gerentes pierdan información clave informada en esos grupos, porque esa información queda retrasada y no fue llegada a visualizar a tiempo. Desde acá hablamos de apuntar a reducir errores. Entonces, cuando hablamos de esta necesidad, estudios académicos indican que entre el 0,8 y el 1,8% de las celdas de Excel contienen errores, y esto termina generando un impacto crítico. O cuando hablamos de incremento de productividad, hablamos de que organizaciones digitalizadas tienen una productividad 5 veces mayor,
una reducción de 37 millones anuales en pérdidas por mala comunicación, digitalización de flujo de inspección, se ha traducido en reducir el 50% en costos de calidad y un 20% en aumento de throughput en rendimiento. Y además hablamos de ahorro por eliminación de los hilos, estos repositorios de almacenamiento de datos aislados. Entonces, cuando hablamos también de ahorro del manejo de información, entendemos que al integrar sistemas se puede aumentar la productividad entre un 20 y un 25% y que empresas que adoptaron analítica operativa redujeron entre un 15 y un 20% sus costos operativos. Entonces, como clave, menor vulnerabilidad del error humano. Básicamente entendemos que el riesgo de persona clave desaparece con la automatización y los dashboards centralizados que exponen la información de forma clara y transparente. ¿Cómo lo hacemos desde GoToWorks? Dashboards automáticos y colaborativos, información centralizada y compartida en tiempo real, acción informada en el momento correcto. Los datos fluyen desde el móvil a la plataforma web, actualizando los dashboards a tiempo real. Cualquier supervisor puede armar su propio tablero a través de drag and drop sin necesidad de saber programar. Y además, integrado a través de API, se pueden exportar Excel con solamente un clic, generando las configuraciones de manera automática y pertinentes. Estos beneficios impactan automáticamente en generar un control total desde terreno, en reducir errores y tiempos muertos, en mejorar la coordinación de forma continua y la experiencia del cliente. Bien, apuntamos a hoy en día manejar un real concepto de la tecnología de la información en donde cada responsable de área tenga la capacidad de acceder a su información clave de forma ágil, precisa y transparente, teniendo ojos para ver qué sucede fuera de oficina a tiempo real, para entender qué hacen los técnicos, qué hacen los vendedores, qué hacen cobradores, qué hacen inspectores, bien, qué hacen reponedores, y que todo esto entregue de manera clara los datos que necesitan para tener decisiones tomadas de forma oportuna, aumentando la productividad, aumentando la satisfacción del cliente, teniendo una calidad operativa mayor y además generando un retorno de inversión que hoy lo proyectamos desde la experiencia de GoToWorks en un entorno del 35%. Para hablar de un resumen comparativo de todo lo que venimos hablando, la fragmentación de datos hoy está generando hasta más de 30% de horas perdidas, datos defectuosos y 15 millones de dólares de pérdida al año por errores. Cuando hablamos de KPIs inadecuados, hablamos de menos del 10% de facturación, cientos de millones de dólares en gestiones. Decisiones tardías, cuando no tenemos la capacidad de accionar ágil a tomar decisiones sobre lo que está aconteciendo, tenemos reducción de la agility y retrasos en oportunidades o ejecución operativa. Uso de Excel o gestiones manuales. Errores en 1% de las celdas, hablamos de que terminan generando pérdidas en millones. Si yo entiendo que hoy tengo una posibilidad de un 1% de que la información que tengan mis documentos puede tener fallas, esto se traduce directamente a que los reportes que voy a obtener no van a ser precisos y no van a ser consistentes para la operación. Y además, cuando hablamos de digitalización y dashboards, estamos hablando de que vamos a mejorar entre un 20 y un 25% de la productividad y vamos a disminuir hasta un 50% costos de calidad. Como modo de resumen, la tecnología de información cada día es más importante para poder apuntar a una consolidación de procesos, a potenciar las unidades de negocio y a generar empresas saludables y con un servicio en aumento de calidad, productividad y cumplimiento. Hasta ahí llegó esta parte inicial de la presentación. Ahora Lisette Romero nos va a hacer una demostración que tiene que ver con estos dashboards que hablamos hoy y cómo a través de la inteligencia podemos crear visuales orientadas a cada uno de nuestros claves de negocio, a cada uno de nuestros gerentes, a cada uno de nuestras operativas referenciales y core de nuestras compañías.
Hasta ahí, muchas gracias. Al final vamos a abrir un espacio de consultas. Gracias, Sandra. Voy a proyectar acá mi pantalla. Perfecto, entonces, bueno, dentro de la plataforma tenemos un módulo principal que nos permite poder visualizar los diferentes indicadores claves de la operación. Estos indicadores podemos construirlos. Ya el sistema, cada uno de estos se ha venido construyendo pues también para esta presentación, donde podemos ver el estado general de cada una de las actividades que tenemos programadas o de esas tareas a ejecutar o ejecutadas. Podemos verlo tanto en cantidad como en porcentajes. Asimismo, podemos descargar esta información, ya sea a través de una imagen, a través de un Excel, para luego pues, poder también manejar datos específicos que se necesiten dentro de la operación. Para construir estos indicadores o estos dashboard claves, tenemos aquí en esta parte de la plataforma poder agregar cada uno de ellos. Lo podemos hacer a través de indicadores generales de tareas, donde podemos visualizar indicadores de bienes por tareas cuando tenemos actividades específicas asociados a equipos, cierres por un periodo de tiempo, cierres por tipo de actividades. Cada una de las actividades las podemos tipificar dentro de la plataforma y asimismo poder generar indicadores claves. Estado de las actividades. De esta manera podemos agrupar el total de actividades con cada uno de sus estados. Horas invertidas por asignación, donde podemos también validar cada uno de ese tiempo que se está invirtiendo en las diferentes actividades o tareas a ejecutar. Asimismo, como tenemos la información de los bienes o equipos generados, también tenemos todas las marcas asociadas a esos equipos. Podemos hacer filtro por prioridades, por tiempos promedio, por tipo de tarea o por ubicaciones. Cada uno de estos indicadores que van asociados a tareas, simplemente para poderlos generar es arrastrar el indicador que queremos generar. Por ejemplo, si quiero el de estado de tareas, simplemente lo arrastro. Si ya tengo el gráfico agregado, el mismo sistema me indica que ya lo tengo agregado dentro del dashboard. O si quiero agregar uno nuevo del módulo de tareas, pues lo puedo ir también agregando aquí conforme se requiere. Esta facilidad de agregar cada uno de los dashboards nos permite pues, poder también organizarlos como queramos. Por ejemplo, aquí ya hay unos dashboards de detalle de operario, de ubicaciones, de listado de registros, y cada uno de ellos los podemos mover conforme queramos hacer. Esto lo pueden parametrizar por cada rol. Cada usuario dentro de la plataforma puede definir qué indicadores son los que quiere visualizar. Si ya hay indicadores dentro de la plataforma o si queremos agregar indicadores nuevos, pues aquí se puede ir personalizando toda la información. También tenemos la opción de generar indicadores por totales, donde podemos visualizar indicadores, por ejemplo, como total de tareas, total de asignaciones, total de equipos, que me dé un número clave de lo que esté pasando en la operación. Aquí, por ejemplo, yo podría arrastrar este indicador de total marcas, me lo va a agregar a mi dashboard y simplemente lo voy organizando donde quisiera verlo dentro de mi dashboard principal. Estos serían los indicadores totales que podríamos generar dentro de la plataforma para poder tener una visual rápida de cada una de mis actividades. También tenemos los dashboards por operarios, donde nos va a mostrar el detalle de operario, como se visualiza en este dashboard de acá. Podemos visualizar el detalle de cada uno de mis operarios, validando qué tareas se han realizado, qué tiempos han invertido, si han tenido ausencias o no durante las actividades que van ejecutando. Asimismo, poder visualizar la calificación que ha generado los clientes a cada uno de mis operarios.
Tenemos también aquí para poder configurar listas, como por ejemplo un buscador de imágenes o un listado de registros. Aquí yo podría agregar un buscador de imágenes donde me genera inmediatamente este dashboard y puedo rápidamente validar por tarea qué imágenes se han venido asociando en un periodo determinado. Bien. Claramente, a medida que voy agregando todos estos dashboards, me da información específica de lo que yo quiera visualizar. Por ejemplo, si quisiera ver aquí en los tipos de cierre, cuáles han tenido cumplido con garantía o los diferentes tipos de cierre que se puedan manejar, el sistema me genera un drill down donde me va mostrando específicamente por esa actividad qué se ha generado, cuáles han sido las tareas, cuáles son los operarios que han intervenido, en qué ubicaciones he intervenido ese tipo de actividades con ese tipo de cierre, cuánto tiempo he invertido por cada una de esas actividades también. Aquí por otro lado tenemos los filtros. Los filtros nos va a permitir poder generar diferentes filtros por los diferentes módulos también que maneja la plataforma, como el módulo de bienes, clientes, dirección de tareas, los estados, las fechas desde que se programaron, las fechas hasta las geozonas. Si tenemos geozonas dentro de la plataforma configurada, podemos visualizarla, los diferentes grupos, los lugares, los contratos referentes a cada uno de nuestros clientes, el periodo específico de la actividad a ejecutar, prioridades, tipos de tarea, marcas, operarios y tipos de cierre. Aquí podemos agregar cualquier filtro a la medida, simplemente arrastrando pues el filtro a el indicador. Ven, agregamos uno que no esté, por ejemplo, clientes. Vamos a arrastrar acá clientes y simplemente lo vamos ajustando donde queremos ver los diferentes filtros. Bien, entonces aquí yo podría determinar si quiero que todos los filtros me queden en este costado derecho, si quiere que me queden en la parte superior. Ustedes ya van definiendo esos filtros específicos. Cuando son filtros por periodo, por ejemplo, fechas desde hasta, ustedes pueden definir si quieren que ese filtro se dé por la fecha de visita, la fecha de inicio de la actividad, la fecha final o la fecha de inicio de recorrido. Entonces pueden ya definir qué tipo de filtro es el que quieren de acuerdo a las diferentes fechas que puede registrar el sistema en cada una de las actividades. Es importante aquí también tener en cuenta que para los filtros yo podría dejar ya un filtro predeterminado. Podría decir que quiero ver cada vez que entra a este dashboard los últimos 7 días y quizás un cliente en específico que quiera hacer seguimiento. De esa manera pues vamos a poder tener la visualización específica tanto de ese periodo como de ese cliente. Entonces ustedes pueden dejar ya estos filtros predefinidos para que cada vez que ingresen a la plataforma visualicen pues realmente la información que requieren en cada uno de sus roles, que era lo que mencionábamos también en la presentación. Este dashboard también ustedes pueden cambiar el nombre del dashboard si no quieren denominarlo como dashboard principal, sino por ejemplo reporte de servicios. Podemos también personalizar ese título para que ustedes pues sea más ameno claramente a la operación de la compañía. De igual forma, si de pronto ustedes a futuro, posterior a esta sesión, quieren dejar configurados estos dashboards, la plataforma también muestra un tutorial. Aquí podemos ver un tutorial rápido de cómo funcionan estos dashboards. Aquí nos va mostrando cada uno de los gráficos y filtros que tenemos, cómo lo podemos hacer, cuál es el paso a paso para agregar cada uno de estos filtros de una manera fácil. Y asimismo nos va explicando como los diferentes filtros que tenemos, como los tipos de fecha, como este buscador que también ustedes dicen, bueno, quiero generar
un dashboard específico de tareas. Si colocan tareas, les va a aparecer todos los dashboards disponibles para cada una de las tareas a ejecutar. Entonces fácilmente ustedes pueden acá parametrizar este dashboard y poder ver pues, los resultados de la operación de acuerdo a cada uno de estos parámetros definidos dentro de la plataforma. Listo, ese sería ahí de mi parte. Vamos a revisar entonces de pronto preguntas específicas que tengan del día de hoy. Gracias, Lisette, muy buena presentación. Con esto redondeamos, digamos, los conceptos que les queríamos entregar el día de hoy, no solo el entendimiento de lo que tiene que ver con el manejo de información clara y precisa, de cómo buscarla, de dónde apuntar, los impactos negativos y los impactos positivos de contar con herramientas, sino también cómo funciona la herramienta. Así que bueno, los invitamos a que nos dejen consultas en el chat. Y bueno, iremos respondiendo en estos minutos que quedan las consultas pertinentes. De nuevo, gracias a todos por participar en este tercer webinar de GoToWorks y agradecemos la paciencia y la presencia. Hay algunas consultas en el chat, Lisette, algunas que tienen que ver con configuración de KPI y cómo visualizar registros. Correcto, entonces para la primera pregunta de cómo se pueden configurar los KPIs acorde a la necesidad de nuestra operación, pues fue un poco lo que les mostré. Recuerden que dentro de la plataforma tenemos la opción de poder parametrizar qué tipo de dashboard es el que quiero generar y pues eso lo hacen ustedes acorde a lo que ya necesite la operación. Para poder visualizarlo, cada uno de esos registros, respondiendo a la pregunta cómo visualizar registro de datos en tiempo real de una variable crítica de la operación, de igual forma, validar esos indicadores que nos da la plataforma para poderlos agregar dentro de los dashboards que ustedes quieran personalizar, como lo mostré hace un momento. ¿Hay forma de que las tareas que se programen en el calendario de la plataforma se puedan agregar al calendario de un correo electrónico? Bueno, tenemos una plataforma que es completamente integrable a través de APIs o web service. Podríamos buscar mecanismos desde el cual esos calendarios estén integrados y que, bueno, al momento de generar una agenda en el propio correo electrónico genere una actividad o una agenda en nuestro sistema. Dentro del dashboard puedo traer, por ejemplo, los registros consolidados de un formulario. Por ejemplo, en consolidado de los pendientes que se han registrado de un punto específico de un cliente particular. Y para este caso podríamos integrarlo. Actualmente dentro del dashboard que tenemos en la plataforma nos trae registros genéricos de la plataforma. Y ya si queremos integrar el tema de formularios debemos hacer una validación en conjunto. En este caso, Cristian, que preguntaste, hacemos una validación en conjunto de qué información quieres traer de formularios para poderlo adaptar, pero sí sería posible igual hacer. Se pueden diseñar los KPIs que se definan dando la visualización por usuario registrado en la plataforma. Correcto. Digamos que dependiendo de cada usuario, pueden definir qué tipo de indicador es el que queremos configurar. O sea, cada uno de los usuarios pueden ingresar a la plataforma, validar cuáles son esos indicadores claves y dejarlos ya estructurados dentro de la plataforma para que ya los puedan visualizar. Exacto. Y José Luis, que comenta ahí algo operativo, bueno, José Luis, te invitamos a tener una instancia con nuestros equipos y bueno, revisar qué inconsistencia puedes estar observando. Sin ningún problema, como siempre, podemos atender la solicitud. No sé si hay alguna consulta más. Esperamos un minutito más, no sean tímidos, pueden preguntar, estamos para eso.
Bueno, bien. No haber más preguntas, vuelvo a agradecer de mi parte la participación de todos ustedes en este tercer webinar. Y quiero dejar un simple mensaje que tiene que ver con que cada día más la tecnología de la información como concepto tiene cada vez más peso en la ejecución de procesos core para compañías, y que tener información nos hace sabios y tener información nos hace capaces de responder y de ejecutar de la manera más eficiente posible. Hoy en día, tener la capacidad de visualizar en tiempo real nos permite tener control, y tener control significa que tenemos la capacidad de accionar los procesos tal cual los proyectamos o tal cual tenemos como objetivos o directrices de la compañía. Por lo cual, la información es poder y el poder es capacidad. Los invito a todos a contactar con nuestros equipos comerciales, aquellos que ya son clientes de GoToWorks, aquellos que todavía no lo son, a que puedan conocer más de nuestra plataforma y cómo hoy estamos potenciando cientos de proyectos, cientos de compañías que hoy a través de nuestra solución tienen una mejora operativa y una mejor trazabilidad y ejecución de sus procesos core y de sus actividades en campo, por supuesto también accionando procesos ágiles, eficientes y mucho más saludables. Nuevamente muchas gracias, gracias Lisette, Muchas gracias de gracias. nuevo a todos ustedes. Feliz día, que estén bien. Muy buena tarde para todos.